RGI. La RGI es el último colchón donde la gente tiene para agarrarse y para no sucumbir en la nada. Tiene algunos. Perdón, algunos. El 30,7% de la población vasca está en pobreza real y no está recibiendo la RGI. Los recursos de esta sociedad no son infinitos como creéis algunos. Son limitados y tienen que estar justamente repartidos. No hay suficiente. No hay suficiente para que en Euskal Herria todo el mundo esté por encima del umbral de la pobreza. Es que eso me parece otra tomadura de pelo. ¿Cuál es la tomadura de pelo? Pues cuando ¿Tú crees que los recursos son las cifras infinitos del mundo y decimos que hay gente que no tiene para comer cada día, hacemos unos análisis de qué mal está el mundo. Pero en la comunidad autónoma vasca lo tenemos más fácil. Que en la comunidad autónoma vasca haya personas que no alcanzan ni siquiera el umbral de lo que se considera no estar en pobreza, esto es una urgencia que teníamos que tener, y esto no es porque no hay recursos, es porque la política que se lleva haciendo 40 años en la comunidad autónoma vasca... Estamos hablando de la RGI. Los casos de supuestos fraudes que la MIDE dice no son fraudes, es por falta y fallo del sistema, por digamos, te diré, por decirte, inutilidad en el formato que han recogido para llevar el sistema informático de la MIDE. Hay 64.000 perceptores de la RGI. Sí. Perceptores, que son unidades de familia. Si fueran personas serían 230.000 personas, ¿vale? Porque va por unidad de convivencia. Hay 64.000 más o menos. Hay 100.000 casos de pagos indebidos. ¿Cómo se explica esto? 100.000 casos casi 100.000 casos de pagos indebidos. ¿Todos somos defraudadores? ¿En serio? Pregunta. ¿No dice esto que es un fallo tecnológico del gobierno vasco? Lo que pasa es que el PP, hablar de derechos humanos es un poco como que hablen de fraude, ¿no? A mí me parece, no sé, si fuera divertido me parecería gracioso. Las personas son las sujetas de derechos. Los derechos no los tienen ni los pisos ni las familias. Entonces, que por cierto es una manera bastante reaccionaria de pensar, ¿no? Que los derechos se enmarcan en la familia. Los sujetos de derecho son las personas, y todas las personas tenemos el derecho, que lo pone en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hasta donde yo sé el Estado español la ha suscrito, por mucho que no la cumpla. Tenemos derecho a condiciones de vida dignas. Y entonces la obligación de las instituciones, la única obligación de las instituciones es garantizar a todas las personas condiciones de vida dignas. No se garantiza, la RGI no se garantiza. Claro que no, la RGI de hecho es una medida paliativa que tienen las instituciones para cada situación de fracaso en la que no han conseguido garantizar las condiciones de vida dignas a las personas. Entonces, todas las personas que viven en la comunidad autónoma vasca que no tienen condiciones de vida dignas tienen... las instituciones tienen la obligación de garantizárselas, independientemente de con cuántas personas compartan piso y cuántos hijos y sobrinas tengan. De alguna manera, desligarnos o despreocuparnos. Es pensamiento capitalista de toda la vida. Quiero decir, estas personas no están en situación de que no pueden alcanzar las condiciones dignas de vida. Me ha dado repelús cuando he oído hablar a Laura Garrido de necesidades básicas y de necesidad, porque es una manera de hablar del siglo XIX como mucho. Entonces, estas personas están en esta situación porque creamos un sistema que por sí estructuralmente genera desigualdades. O sea, entonces, este sistema que genera desigualdades, para sostenerse necesita de discursos como el del PP o como el del PNV, que hay algunas pobres personitas que no encuentran la manera de vivir en un nivel de consumo aceptable, les vamos a dar una ayudita y además hace falta tener una idea un poco paternalista de la región. Y disminuido la brecha social. Nos estamos cargando a base de discursos políticos. Vasco, a mí, de verdad, Nayara, me parece una tomadura de pelo con las cifras de pobreza que hay ahora mismo en la comunidad autónoma vasca. ¿Tú sabes cuáles son? Con respecto, por ejemplo, a las de Andalucía, porque la brecha social, por ejemplo, es del 9%, cuando en Andalucía es del 20%. Breve, que tengo otra invitada. Entonces, con las cifras de pobreza que hay ahora mismo en la comunidad autónoma vasca, el discurso del oasis vasco ya no cuela. Otra cosa es que al PNV le siga funcionando. Pero a mí me parece tremendo la cantidad de personas, que son ya más de la mitad de la gente que percibe la RGI, que tienen un empleo. O sea que ya hemos conseguido esta cosa que nos parecía impensable y que cuando veíamos que pasaba en Latinoamérica y en otros países les llamábamos países en vías de desarrollo, que en la comunidad autónoma vasca ya tener un empleo no te saca de la pobreza. ¿Estáis de acuerdo? Y esto es fruto de la pobreza. De hecho, hay clara criminalización, porque se está hablando de mirar desde el lado, hay clara criminalización, porque se está viendo desde el lado de los perceptores. Es decir, cobros indebidos y esa forma de denominarlo ya claramente
administración. Sí. No, pagos indebidos serían Por entonces. parte Entonces de la serían pagos administración. indebidos, Pues no cobres pagos indebidos. indebidos, Por lo sí. tanto, incluso en el léxico, en el cómo se realizan las medidas, se está criminalizando. Lo que está quedando claro con discursos como este es que el problema no está en los perceptores, sino que puede llegar a estar en la administración. Pero hay una realidad muy clara, que es que lo que tenemos aquí es un problema de diferencias sociales que se van acrecentando día a día, que son mucho mayores que hace 10 años, que son mayores que hace 5 años y que seguimos ahondando. Y con medidas que lo que hacen es recortar la RGI, seguimos ahondando en esas diferencias sociales. Si queremos mejorar, el sistema, si queremos mejorar el sistema, tenemos que hacer que más gente entre en el sistema de RGI de forma correcta y concreta. Es que estoy de acuerdo contigo hasta que has dicho de un debate inicial, con 30,7 de la población pobre de Euskal Herria no puede acceder al RGI, Alain. Oye, me dijiste el otro día lo del debate, sí, que no me dejabas hablar y me lo echabas en cara. El 30,7% de la población pobre no está ni siquiera accediendo al RGI. ¿Por qué? Ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué no está? ¿Por qué no accede? Porque las condiciones de acceso son muy problemáticas. Por ejemplo, ¿qué te parece problemático 24 meses de empadronamiento? Por ejemplo, que no puedan convivir 3 personas en el mismo piso y cobrar el RGI en este momento. Ahora se quiere decir Pinedo, que no es ningún problema. 62.000 viviendas. Contesta Pinedo. Con problemas para eso no es ningún problema para acceder. De hecho, Problema de se acceso a la recoge vivienda. la unidad convivencial. que Vale, pagamos, eso te parece. Insisto, todos. Por ejemplo, antes eran 3 años, ahora son 2 años de empadronamiento. EH Bildu creo que quería bajarlo a 1, el PP aumentarlo. Es que Te decir quiero una decir, ayuda que pagamos todos tiene una componente ideológica que es hacer Es que las como cosas no las son personas de gratis. bien que trabajamos No. a esas personas pobres que sois pobres porque queréis. Yo es que o porque te hablo sois de que los recursos es que son limitados. La pregunta que ha hecho antes Claudio de por qué la brecha entre la percepción que tiene la gente y la realidad es tan grande es precisamente por ese discurso, porque aquí la RGI es una medida que tienen las instituciones para paliar, y esta palabra no me gusta, pero creo que es la real, para paliar el fracaso que es que haya personas en la Comunidad Autónoma Vasca, con la pasta que hay en la Comunidad Autónoma Vasca, que no alcanzan las condiciones de vida dignas. Y el análisis de esta realidad tiene que ser estructural. Tenemos un sistema que tiene otras prioridades y que las necesidades de la gente y las condiciones de vida digna se las sudan. Si a mí me encanta que, entonces, lo que me tenemos parece que hacer que es tu propuesta es y la no anarquía, es decir, que venga cualquiera y que tenga una... No, hay que poner yo unas reglas, lo que unas digo normas, es que todas las porque la personas gestión del tenemos dinero derecho a público una es vida algo digna. importante. Hayamos nacido donde hayamos nacido. Y la gestión del dinero público también es una cuestión importante. Bueno, Y porque los es el criminales de no son los la perceptores gestión de la del RGI. dinero público, Los por criminales donde claramente desde no luego hace que no. aguas es por la RGI, porque si hay un 0,1% de fraude, es decir, no hay fraude, y que esté hablando de fraude el Partido Popular, yo siempre he pensado que hay que tener mucho sentido del humor para ser del Partido Popular, pero me parece ya esto, que estén hablando de fraude con la situación la que tienen ahora las personas del gobierno y que estén hablando de un fraude que la propia organización la que lo administra reconozca que es del 0,1%, es decir, nada. Esto es como las denuncias falsas por violencia de género, que te dirán las cifras y tú seguirás pensando lo mismo. Se ha alimentado políticamente. Bueno, debate no, cada vez que sale el discurso xenófobo y fascista que lidera Maroto, que es hay personas de determinados grupos étnicos que lo que vienen es a vivir de esto y además analiza qué grupos étnicos y luego se tiene que explicar. No hay ninguna ayuda específica para las personas porque vengan de fuera o hayan nacido en otro sitio, pero a la gente llega un momento que le da igual porque es este discurso, es el discurso de lo que toda la gente quiere es trabajar. Pero esto sí que sería muy filosófico, me lo cuestionaría. Lo que quiere todo el mundo es vivir en condiciones de vida responde dignas. a una sensibilidad social. Es que si no, Que lo no es hubieran ni votado. sensibilidad ni social, sí. es un pensamiento fascista y racista. Bueno, vale, pues, pero no es ni sensible. pero es que entonces tienes que llamar, si no fuesen fascistas, a todos los que votaron a Maroto en Vitoria. Yo si pudiera llamárselo en persona, no se lo llamaría, les daría un pequeño taller de sensibilización. Tampoco se puede decir que no haya gente que venga a vivir de cuento. A ver, las personas que piensan que por ser de determinado grupo étnico o de determinada procedencia tienes una manera de comportarte determinada y además negativa, son xenófobas, que es la palabra bonita y políticamente correcta, y racistas. Y se lo digo personalmente a todas las personas que lo estén pensando ahora. Creer que los moros, las magrebíes, los africanos o las chinas o la gente de Barbate se comportan de determinada manera por ser precisamente esa procedencia y además esa manera es negativa, son racistas. Yo te voy a decir que estaba comentando que efectivamente hay plazas, es que hay muchísimas plazas, pero en medicina privada. De hecho, dentro de 5 años dice Deusto que va a abrir una facultad. ¿De dónde va a salir esas plazas de medicina? Porque las tiene que adjudicar el ministerio también. Claro, es sorprendente cuando menos. Es decir, decimos que no hay plazas, las controla el ministerio, es decir, que no va a haber luego
luego médicos, no van a poder salir médicos de ahí, pero la privada sí va a poder tenerlos. Está claro que estamos mercantilizando por completo la educación. De hecho, la comparación ha sido, vamos, con restaurantes. Le comentaba que no hay que supeditar los estudios universitarios al parque laboral, es decir, que tiene que tener posibilidad de estudiar filosofía alguien que quiera hacerlo, no porque luego vaya a tener una salida laboral obligatoriamente en filosofía. Yo creo que es un pero no solamente eso, lo que tenemos que asegurar, me gustaría que me dejaras acabar alguna vez. Porque de la semana pasada voy a intentarlo ya me dijiste yo. Venga, que es mi función. Venga, adelante. Lo que sí que te quiero decir es que lo que debemos asegurar es que nuestros ciudadanos pueden acceder a la educación que ellos deseen acceder. Es así de sencillo y no se está logrando. Sin tener en cuenta la colocación en un mercado laboral, Yagoba. No hay que tener en cuenta. Sí, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que supeditarlo. No hay que supeditarlo a eso. Es uno de los criterios. Que tenga salida nos hizo mucho daño en los 80 la gente que estudiaba cosas que no sabía ni lo que significaban. Yo creo que a la universidad hay que ir a estudiar, si quien quiera ir, que es una cosa que yo recomiendo, yo me lo pasé muy bien, a estudiar algo que te apasione, que te guste, porque la universidad tiene que ser una fábrica de personas inquietas y formadas, no una fábrica de mano de obra cualificada. Personal de cada persona. Yo creo que de una base que no es correcta, y es que aquí todo el mundo puede acceder a la universidad pública, todo el mundo. Lo que pasa es que las plazas son limitadas y si tú quieres entrar tendrás que pasar la nota de COVID. Todo el mundo. Muy limitado. Van a entrar los mejores, los que saquen la mejor nota. Y el resto no. Y efectivamente, pero si el resto tienen dinero, sí. Vamos a hacer los juegos del hambre y que tiene dinero y el que llega sobre los docentes que hacen fraude en esos centros, ¿no? Para inflar las notas a sus alumnos. Estamos acusando a esos docentes, no son profesionales. No es una acusación, es un hecho de facto. Es decir, año tras año se repite esa diferencia. Es decir, que en selectividad sacan peores notas y que realmente las medias son mayores. Es decir, que hay esa diferencia. Obviamente, apostar más por la pública, y no por la concertada, regularía eso, mejoraría eso. Por lo tanto, la apuesta debería de ser por la pública. Que los alumnos de la enseñanza pública reciben el doble de inversión que uno de la concertada. Sí, muy bien, por la inversión, por lo tanto, la inversión en educación pues debería de ampliarse. Perfecto. Es que no tenía que ir un duro para la enseñanza pública. Porque será por inversiones con las que no estoy de acuerdo. Privada, perdón. La enseñanza pública recibe. Y yo puedo considerar que es un fraude Nayara, dejar que acabe. Puedo considerar que es un fraude parte de la educación concertada. Por lo tanto, como hemos estado antes hablando de la RGI, como parte puede ser una parte fraudulenta, pues entonces vamos a invertir más en la pública, necesitaremos más inversión y lo realizaremos. La inversión en la pública está clarísima y hay una apuesta efectiva y clara en el sentido de que se dedica a cada alumno de la pública el doble de recursos que uno de la concertada, por ejemplo. Y se debería y nadie lo pone en euros. ¿Lo cogemos o lo rechazamos, Irantzu Varela? Pues lo rechazamos porque este señor y su empresa lo que tienen que hacer es pagar impuestos. Porque según el OMAL, que es el Observatorio de las Multinacionales para América Latina, que es una que tiene bastantes datos al respecto, Amancio Ortega y todo su entramado de empresas tienen sociedades basadas en por lo menos 75 paraísos fiscales y podría haber defraudado a la Hacienda española este año solo aproximadamente unos 600 millones de euros, que es un poquito menos del doble de lo que ha donado. ¿Considerarías entonces ese dinero como dinero manchado? Bueno, claro, dinero manchado, porque este señor, todavía le digo a la gente, si alguien cree que una persona pasa de repartir paquetes a convertirse en el hombre más rico del mundo en 2 décadas, trabajando honradamente, pues que despierte, porque se ha quedado dormida o dormido. Vale, entonces este hombre, 320 millones para dedicarlos a la lucha contra el cáncer no se aceptan. Pablo Escobar también daba muchas donaciones a la sanidad colombiana y construía, y a la gente no le parece bien. Entonces el dinero, este señor... ¿Qué os parece? Se ha enriquecido explotando a mujeres y a niñas en los países de América Latina y de Asia y de África, bueno, de África creo que no tanto, y teniendo una ingeniería financiera que le hace librarse de pagar impuestos. Es el planteamiento de de poner la ideología por encima de poner recursos para los enfermos. Entonces, las de Pablo Escobar te parecen bien, el narcotraficante colombiano. Estamos hablando de Amancio Ortega, no estamos hablando de Escobar. Estamos hablando de Amancio Ortega. Yo no te estoy diciendo que es bueno ni es malo. Yo te estoy diciendo que no se
se puede imponer la ideología por encima de dar recursos a las personas que están luchando contra Espera un momentito, hay más gente en la mesa. Señora, señora, seguimos hablando, pero veo cierta duda en la cara de Yagoba. ¿Por qué? Sí, hombre, a mí la verdad es que me parece el cliché del supervillano filántropo, ¿sabes? Que viene el supervillano, efectivamente, ya sea Escobar, que no es de ficción, o yo qué sé, pues Lex Luthor, me da igual, y viene con su fajo de billetes y se hace de notar. ¿Entonces rechazarías? No, yo cogería la pasta. No, pero lo que hay que decirle es que voy a pague decir, los 600 millones. Lo que hay que hacer es que yo pague cogería los la pasta. 600 millones de impuestos que debe al Estado español, Sí. en vez de donar 300. Efectivamente, yo cogería la pasta y mientras le estaría metiendo la mano en el bolsillo Claro, para es que coger si yo, más. si queréis, os robo la cartera y luego te pongo 5 euros. Mira, Y si puedo, pero No, yo no, cogería la pasta haciéndole... No, es que no vamos a decir falsedades, que no hace Cogería la pasta, pero no la invertiría, por ejemplo, en sanidad, y lo diría públicamente. No la invertiría en sanidad, lo A lo que me invertiría... refiero rechazar o coger el En los dinero. presupuestos de Ortega, hace una semana ha recibido una condena de Brasil de 1,36 millones, por muy barato, la verdad, de 1,36 millones con lo que ganará ahí en Brasil por esclavismo. Es decir, es una persona que ya sabemos a lo que hace, a lo que se dedica. Coger ese dinero para lavarle la cara no puede ser así. Eso es lo Lo has primero dicho, que he dicho. pero eso es lo más No hay que lavarle la importante. cara, Pero Es que- el problema es no coger ese dinero, o sea, ante todo, no coger ese pues dinero estamos de para lo acuerdo. que se ha estudiado, dedicado, etcétera. Tú antes Mételo has en dicho que presupuestos sí. generales, sí, cogerlo, pero para meterlo en presupuestos generales o donde haga falta. Pinedo, Por es que supuesto, Lo no es lo que es se que, diga. honestamente, cuánto cuesta, solo me parece un detalle que viene a argumentar la vergüenza. Esto es un monumento a la vergüenza. Hombre, detalle Franco, es dinero público. Franco es dinero público. Pero por utilizado, eso, pero es que es un Hombre. monumento a la vergüenza y me parece previo el tema de cuánto cuesta. Franco es el único dictador. España es el único país de Europa que tiene un mausoleo para un dictador que encima se tuvo que morir en la cama, que ya es una suficiente vergüenza nacional. Y además de los pocos países del mundo, con Corea del Sur, por cierto, que tiene un mausoleo para un dictador. Entonces yo creo que esto hay que desmantelarlo ya. Y luego también España, por cierto, es de los países con más muertos y muertas en fosas comunes sin identificar después de Camboya. O sea, esto hay que gestionarlo ya. Sacar los cuerpos de ahí, tratar de identificarlos, devolverlos a sus familiares quienes los tenga. Y si no, hacer un monumento a quienes cayeron de verdad, pero no precisamente el bando nacional, y a Franco sacarlo de ahí, pero vamos, y demoler eso, pero vamos. Un pensamiento con ese monumento, desde luego. Lo que pasa es que tampoco podemos... Lo que falta es acción, Pedro, lo siento, pero es que lo que falta es acción y voluntad, efectivamente, no pensar. Sí, es probable.